Buen día, bienvenidos a la lista de reproducción de gases reales para termodinámica. Y este es el ejercicio número 8. El enunciado es el siguiente. Un mol de dióxido de carbono a 374 Kelvin ocupa 537 mililitros a 50 atmósferas. ¿Cuáles son los valores calculados de la presión utilizando la ecuación de los gases ideales y la de Van der Waals? Calcula el porcentaje de desviación respecto al valor observado para cada cálculo. Bueno, nuestro sistema tiene 374 Kelvin, un mol y una presión de 50 atmósferas y sabemos la identidad del gas. Fórmulas y datos a utilizar. La primera que vamos a utilizar sería el porcentaje de desviación, que se obtiene mediante un dato calculado menos el experimental. Entre el experimental en este caso sería el que nos reporta el problema. La fórmula número 2 sería la ecuación de Van der Waals, que de hecho es una adaptación a la de los gases ideales, solamente que ya va a contener aquellas diferencias que hay entre un gas ideal y un gas real. La fórmula del gas ideal, las constantes A y B, que las vamos a tener que usar en la ecuación de Van der Waals, A y B. Análisis y procedimiento. Lo primero que se va a hacer va a ser obtener la presión ideal. Después se va a despejar la ecuación de Van der Waals, o sea, resolverla teóricamente para presión. Después se van a sustituir los datos que tenemos en esta ecuación. Y el último paso es el calcular el porcentaje de desviación. El porcentaje de desviación de ideal y real con respecto al valor que nos da el problema. Y bueno, el primer paso va a ser calcular la presión ideal. Tenemos nuestra fórmula despejada para presión, la sustitución, un mol, la constante R, la temperatura y el volumen. Lo teníamos antes en mililitros, simplemente se convierte a litros recorriendo el punto 3 veces, debido a que un litro son 1000 mililitros. Y bueno, nuestro resultado es 57.1496 atmósferas. El paso 2, despejar Van der Waals. Aquí se necesita hacer uso de los conocimientos en álgebra. Esta es la fórmula que tenemos y necesitamos obtener esta P. Lo primero que se va a hacer multiplicar. Estos son dos binomios. Quiere decir que va a ser P por B y P por menos NB. Después este monomio lo vamos a multiplicar por cada uno. Por este y por este. Y vamos a igualar a 0 mandando este para el lado izquierdo con su signo negativo. Después nos podemos dar cuenta que aquí tenemos una letra que se repite, por lo que podemos factorizar la P. Tenemos una B arriba y una B abajo, entonces también se puede factorizar para tener solamente el número de moles al cuadrado por la constante A entre B. Aquí no es posible factorizar, ese tampoco, y se queda igual a 0. El siguiente paso va a ser mandar todos los términos hacia el lado derecho, debido a que lo que estamos buscando es obtener P. Se pasa con su operación contraria. Está sumando, pasa restando, esta está restando, pasa sumando, esta estaba restando, pasa sumando. Y bueno, finalmente, estas dos letras están multiplicando, entonces este lo vamos a pasar dividiendo para tener nuestra P sola. Entonces, esta fórmula de aquí es la que tenemos para obtener la presión real. El tercer paso va a ser sustituir todos nuestros datos en la ecuación anterior. Y bueno, tenemos nuestra presión. Vamos a sustituir cada uno de los términos. Y bueno, se puede ver un poco intimidante, pero realmente solamente es reemplazar con los datos. Esto es el valor de A, estos son los moles al cuadrado, el negativo, el volumen, número de moles al cubo, mi valor de A, mi valor de B, entre mi valor de volumen al cuadrado, mi mol, mi constante R, mi temperatura, mi volumen,
nuevamente los moles y la constante B. Todo eso nos da un valor de 49.4629 atmósferas. Vamos a corroborar si las atmósferas son correctas. Mediante un análisis dimensional se va a corroborar que efectivamente tenemos atmósferas. Y bueno, simplemente vamos a eliminar unidades. Este mol se va con este mol. El mol cúbico se va con estos dos porque están multiplicando, entonces es también un mol cúbico. Luego este mol con el mol de aquí abajo, los Kelvin. Ahora se va a hacer la ley de la tortilla. Tenemos 1 abajo y 2 arriba, entonces quiere decir que vamos a tener 1 arriba. Lo mismo va a suceder aquí. Aquí tenemos 3, tenemos atmósferas por litro cúbico y aquí tenemos litros al cuadrado. Entonces quiere decir que nos va a quedar litro. Y aquí tenemos atmósferas litro. Y bueno, teniendo las mismas unidades, como podemos darnos cuenta aquí, es posible sumar. Si alguna de estas nos diera algún dato diferente, tendríamos algún error quizá en nuestro despeje. Y bueno, lo mismo sucede aquí, el mol y el mol se va, entonces tenemos litros menos litros. Es posible restar y sumar estos y es posible restar el denominador. Tenemos atmósferas por litro entre litro. Litro y litro se van y finalmente nos queda atmósferas. Quiere decir que hicimos un correcto análisis dimensional y una correcta resolución teórica de la presión. Y bueno, el cuarto paso es calcular el porcentaje de desviación. Calcular qué tan lejos se encuentra cada valor de presión con respecto al reportado con el problema. Primero vamos a empezar con la presión ideal. El calculado, que obtuvimos 57.1496, menos el experimental, 50 atmósferas, ambos son atmósferas, entre 50. Y bueno, por análisis dimensional sabemos que se elimina y tenemos una desviación de un 14.2992, que es aproximadamente 14.3%. En la desviación real sucede lo mismo. Nuestro valor calculado ahora es 49.4629 menos el experimental, que ese no cambia, atmósferas sobre atmósferas, y tenemos una desviación real de 0.094%. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre los datos que nos dieron, entre ideal y real. Los porcentajes de desviación son bastante diferentes. Cuando utilizamos la ecuación de Van der Waals, tuvimos aproximadamente 1% de desviación con el valor reportado en el problema y en el caso de la idealidad un valor de 14.3. Quiere decir que a veces cuando se asume la idealidad, realmente el error es bastante amplio y es superior al que se tolera, que aproximadamente es menor al 1%. Por eso hay que recordar que lo ideal a veces no es lo mejor. Y bueno, entonces, para un sistema con 374 Kelvin, un mol y una presión, digamos, de referencia de 50 atmósferas, se tuvo una desviación de 14.3 en caso de la idealidad y una desviación real de 1.074%.